Buenos días, queridos estudiantes. Bueno, hoy vamos a usar la metodología de aula invertida para este tema de prevención de la infección asociada al cuidado de la salud. Anteriormente, el término que se usaba para esta denominación era infecciones nosocomiales, pero hace aproximadamente unos 8 años ese término fue revaluado y reemplazado por infecciones asociadas al cuidado de la salud. ¿Cuál es la idea? Ustedes deben mirar esta clase, apropiarse de los conceptos y en el campus virtual le voy a colocar unas situaciones clínicas para que en grupo yo me tomé la atribución de formar los grupos con los que van a trabajar en cada una de las situaciones. Son 4 grupos. Entonces son 38 estudiantes, salen más o menos de 10, unos grupos de 10 y uno de 8. Entonces, espero que si tienen alguna duda puedan consultar. Al final hay una referencia que la pueden bajar de la web. Entonces, las infecciones asociadas a la atención en salud, conocidas como las IAS, son una de los mayores problemas para la seguridad del paciente, que afecta directamente a la calidad de los servicios en salud. Generan también una gran carga económica a las instituciones prestadoras de salud debido al aumento de la instancia hospitalaria. O sea, cuando un paciente se infecta, hace que estas instancias hospitalarias sean más prolongadas. Muchas veces se necesita hacer reintervenciones, utilización de antimicrobianos, y en lo peor de los casos pueden causar discapacidad e inclusive la muerte, siendo que esto es un problema que es totalmente evitable. Hay una normatividad que rige a las instituciones de salud, dentro de las cuales encontramos la resolución número 4445 del 96. Entonces ustedes se dan cuenta que eso tiene ya sus años, por el cual se dictan las normas para el cumplimiento en lo referente de las condiciones sanitarias que debe cumplir cada una de las instituciones que prestan servicios de salud. La resolución 2183 de 2004, por la cual se adopta el manual de buenas prácticas de esterilización para los prestadores de servicios de salud, que tiene todo que ver con este tema. El decreto número 1011 de 2006, por el cual se establece el sistema obligatorio de garantías de calidad de la atención de salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y la resolución número 2003 del 2014, por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y la habilitación de servicios de salud. Para recordar, o sea, uno de los ítems importantes en habilitación de un servicio tiene que ver con esta parte de la prevención de las infecciones de las IAS, como les acabo de decir, y ese es uno de los indicadores importantes que se evalúa para poder ser habilitados. La magnitud del problema, ese es un problema que se convierte en un problema de salud pública, y vemos cómo los pacientes con infecciones tienen una probabilidad de 7 veces más de morirse. Las estancias hospitalarias aumentan en un 2.5 de veces, aumento hasta 2 veces el costo de la atención, comprometen entre el 7 y el 12% de los pacientes atendidos, y este problema es prevenible en un 30%, o sea que tiene un porcentaje importante de prevenir. Pues las infecciones, el paciente con la hospitalización y en hospitalización en servicios como la UCI, pues siempre va a tener un riesgo de infectarse, de tener una infección generada por el cuidado, pero vemos que lo podemos prevenir. Además de todo lo que el sufrimiento en el paciente, eso de pronto no lo miden con porcentaje, el sufrimiento de la familia que tiene a su familiar pues allá hospitalizado, que eso no es una buena experiencia para nadie.
Entonces, ¿qué son las infecciones asociadas a la salud, al cuidado de la salud? Una infección que presenta el paciente luego de 48 horas de su ingreso y la cual no estaba presente en el momento de su admisión. Entonces, si antes de las 48 horas del ingreso el paciente tiene alguna sintomatología infecciosa, era porque fue adquirida en la comunidad. Entonces, si después de 48 horas, si a partir de 48 horas él empieza a presentar alguna sintomatología de infección, entonces eso es una infección asociada al cuidado de la salud. Para que se den estas infecciones hay una triada que actúa para que ésta se desarrolle y es el germen, el huésped y el medio ambiente. En cuanto al huésped, tiene unas características que lo hacen más voluble a que se dé esta infección y entonces es la edad, acuérdense, las edades extremas predisponen al paciente, las extremas son en los recién nacidos, niños y en los adultos mayores. El estado de conciencia también influye. Los pacientes que están en estado comatoso, por ejemplo, tienen una mayor probabilidad de hacer una infección asociada al cuidado de la salud. Cuando el paciente cursa con una enfermedad aguda, cuando también tiene una enfermedad crónica tipo diabetes, hipertensión. El estado nutricional es importante, los dos extremos predisponen, o sea, cuando hay obesidad o cuando hay desnutrición. Y el uso de antibiótico, porque el uso de antibiótico pues compromete la inmunidad del paciente. Las enfermedades agudas, por ejemplo, cuando tiene alguna enfermedad que compromete la inmunidad del paciente. Bueno, en cuanto a la gente puede ser una bacteria, un virus, un parásito, un hongo, y hay una gama de estos que pueden presentarse y hacer que se desarrolle esa infección. El medio ambiente tiene que ver con los espacios donde, por ejemplo, las habitaciones, cómo están construidas, cómo están dispuestas, si el paciente tiene la oportunidad de tener una habitación solo, o si por lo contrario son compartidas, pues eso significa que es un factor de riesgo. La disponibilidad que hay de los elementos de protección personal y también tiene que ver con el personal, con el equipo de salud. Eso hace parte del ambiente. Hay una cadena de transmisión para para que la gente pueda desarrollar la infección. Entonces tenemos el microorganismo, generalmente está en un reservorio, que este reservorio puede ser humano, puede ser el suelo, las plantas, los animales. Este reservorio puede abrir una puerta de salida, a través de esa puerta de salida y ahí se da un mecanismo de transmisión que puede ser por las manos, que puede ser por el uso de fómites. Esto hace que el huésped susceptible abra su puerta de entrada, llegue a este huésped y allí se desarrollaría pues, el proceso de infección. Los mecanismos de transmisión pueden ser por contacto, un primer mecanismo es por contacto, ese puede ser por contacto directo o contacto indirecto. Entre los contactos directos tenemos contacto con sangre o fluidos corporales, con secreciones. Por eso siempre yo les digo, y ustedes que están empezando con la parte clínica, el cuidado clínico de los pacientes, nosotros no podemos ser héroes ni heroínas de tener contacto con fluidos sin que tengamos unos guantes puestos, sin que tengamos una mascarilla por lo menos, unas gafas, entonces, porque podemos infectarnos. Otro contacto es a través de la piel, a través de heridas, entonces, ojo que ustedes tienen que tener sus manos, cuidarse mucho, por ejemplo, las mujeres que nos gusta arreglarnos las uñas y a veces nos cortan en la cutícula y allí quedan heridas, entonces, para este momento es mejor organizarse uno mismo y como
para ir a la práctica deben tener las uñas cortas, entonces no tienen que ir a las manicuristas. Porque muchas veces quedan heridas y por ahí pues podemos tener un contacto directo de infección. O llevarlo a nosotros, ser un vector para llevárselo a otro paciente, a algún paciente. A través de mucosas y también a través de la inoculación. Esto es cuando haces un procedimiento invasivo o cuando se le colocan los líquidos al paciente, ahí se pueden inocular pues, los gérmenes cuando haces una transfusión, etc. Indirectos a través de ropa, los vómites. ¿Qué son los vómites? Son los accesorios, por eso nosotros no debemos usar ningún accesorio, ni siquiera el reloj. En la parte clínica, los relojes deben estar o colocados aquí como en forma de pin, o guardados en el bolsillo, pero nunca vamos a usar el reloj puesto en la muñeca, ni anillos, ni cadenas, ni pulseras. O sea, todo eso se convierte en vómito. Con los elementos de valoración, entonces hay que tener mucho cuidado cuando usamos el tensiómetro, el fonendoscopio, que pasamos de un paciente a otro. Muchas veces entonces estamos transmitiendo algún proceso infeccioso. El personal de salud, que definitivamente somos contaminantes, porque muchas veces no tenemos la conciencia de la importancia del lavado de manos, o a veces tenemos contactos muy directos con un paciente que está contaminado y luego pasamos a otro y ahí vamos llevando pues el proceso infeccioso. Y de paciente a paciente. A veces los pacientes, bueno, ustedes han estado en el HIV, y a veces los pacientes están colocados en un cubículo amplio y hay varias camas y ellos se hacen visita, casi nadie sabe que tiene uno, que tiene el otro, entonces puede ser de esa forma que ellos de paciente a paciente se puedan contaminar. Bueno, el otro mecanismo es por gotas. Cuando una persona estornuda o tose, salen entre 5 a 10 micrómetros de germen y se puede contagiar a una persona que esté a 1 metro de distancia de ese que estornuda. ¿Qué patologías generalmente se transmiten a través de gotas? Entonces, el famoso coronavirus. Pacientes con neumonía, esta puede ser viral o bacteriana. Pacientes con sospecha o confirmación de infección por hemófilos influenza. Pacientes con sospecha o confirmación por infección por Neisseria meningitidis, incluye la meningitis, con confirmación de infección por Mycoplasma pneumoniae, difteria, toferina, plaga neumónica, neumonía por estreptococo, SPP, parotiditis, adenovirus, influenza, papera, parvovirosis y rubeola. O sea, estas enfermedades se transmiten. El mecanismo de transmisión es por gotas. Otro mecanismo es por vía aérea. Los microorganismos contenidos son partículas de menos de 5 micrómetros de diámetro que pueden mantenerse. O sea, mire, la diferencia con la gota es que se pueden mantener en suspensión en el aire durante periodos prolongados y son capaces de viajar impulsados por corrientes de aire a distancias mayores que las gotas, o sea, más de 1 metro. Dentro de estos tenemos el Mycobacterium tuberculosis, pacientes con tuberculosis pulmonar o laringe, el virus del sarampión, varicela zoster, herpes zoster diseminado y enfermedades y esporas de Aspergillus. Entonces, estas serían las enfermedades por vía aérea. Tenemos también enfermedades por vectores como la enfermedad del dengue, chikungunya, zika, chagas, leishmaniasis, malaria, entre otros, que son transmitidas por zancudos o algunos otros proteos, algunos otros insectos pues, que pueden contaminar a las personas. Bueno, entonces hablemos de la prevención, que nos interesa muchísimo. Entonces la prevención inicia con la estructura física del servicio donde estemos, ¿cierto? Porque
la institución debe facilitar que se den algunas normas que están ya institucionalizadas a nivel nacional, a nivel mundial, pero si la estructura física no facilita que se den, que pueda uno desarrollar toda esta normatividad, pues de nada sirve. Entonces debemos contar con que, bueno, si tenemos el sitio del lavado de mano, debe ser un lavado de mano, un lavadero, por llamarlo de alguna manera, que tenga, que se pueda manipular con la rodilla o con un pedal. Lo mismo los instrumentos para el jabón. También el alcohol glicerinado debe estar en un soporte donde no tenga necesidad yo de con mis manos poderme aplicar el alcohol glicerinado para hacerme la limpieza de manos. Entonces, eso hace parte de las condiciones de la sala también, o sea, de las paredes, los pisos, las camas deben ser de un material que pueda soportar pues la limpieza con antisépticos y soluciones pues desinfectantes. Debe haber un cuarto para la zona de patos, de todo este material que se necesita para el baño de paciente. Debe haber también un cuarto donde vaya la ropa sucia y que estos deben tener una característica que deben mantenerse con las puertas cerradas. Hay una estrategia que se llama las mejores prácticas, donde los principios de técnica aséptica son supremamente importantes para las buenas prácticas. Ustedes ya vieron este tema de la técnica aséptica. Entonces la asepsia debe permitir dejar libres los gérmenes, libres de gérmenes los elementos que están en contacto con la herida o la piel del paciente antes de cualquier intervención. Entonces, acuérdense que nosotros somos fundamentales en esta parte de la técnica aséptica. La asepsia garantiza la destrucción de gérmenes presentes en la piel del paciente y manos del personal. Entonces, en esta presentación ustedes van a ver que les voy a insistir mucho en lo del lavado de manos, porque nosotros tenemos que adquirir adquirir y hacernos conscientes de que esa es una práctica importante en las personas que cuidamos la salud de los otros. En cuanto a esto, garantizar la técnica estéril en el cuidado de los pacientes. Esto disminuye el riesgo de contaminación cuando usted garantiza la técnica estéril. Yo siempre he dicho, cuando van a hacer un procedimiento estéril en tu sala, llámese poner un catéter central, llámese poner un tubo a tórax, es obligatorio que el profesional de enfermería esté presente en ese acto. Nosotros tenemos la autoridad para que cuando alguien se contamine, llámese el cirujano o el médico que está haciendo el procedimiento, tú tienes la autoridad de decir, médico, se contaminó, cámbiese los guantes, porque ellos a veces ellos tienen unas técnicas asépticas, unas técnicas estériles complejas. Entonces, pues como siempre le hemos dicho, de la mejor forma, médico, se contaminó porque tocó tal cosa, por favor cámbiese los guantes. Cuando trabajé en la UCI, yo trabajé muchos años en UCI y allá esta parte de garantizar la técnica estéril uno se vuelve obsesivo compulsivo. Yo soy muy quisquillosa en esa parte. Y si usted se le contamina un material, ejemplo, usted va a canalizar una vena, pero se asustó, y es normal que se asuste, muchacho, eso es normalito, todos nos hemos asustado, y se le cayó el catéter en la cama, ya está contaminado. Usted, para que la profesora no le vaya a regañar algo, va a decir, no, si la profesora no se dio cuenta, pero usted es consciente que se le contaminó, usted diga, se me contaminó porque me cayó en la cama. Porque estamos evitando que un paciente vaya a hacer un proceso infeccioso. Entonces, en esto debemos ser nosotros muy, muy honestos, muchachos. Si se contaminó el equipo, si se me contaminó el catéter, hay que ser honesto y decirlo, bueno, se me contaminó.
Otra práctica relacionada con el paciente es cuando, por ejemplo, se le hace un examen, un rayo X o cualquier examen, una ecografía al paciente, esa parte que estuvo en contacto con el paciente debe ser limpiarse con alcohol yodado antes de ser usado con otro paciente. No deben colocarse las historias clínicas o los exámenes, los resultados de algunos exámenes sobre la cama del paciente, ni entrar al cuarto las historias clínicas de pacientes aislados. A veces vemos cómo entran, bueno, cuando hay historias clínicas en físico, se van a valorar el paciente, se llevan la historia clínica y luego la historia clínica sale acá donde está el personal de salud, alguien toca la historia clínica y luego pues se lleva en las manos el germen y se lo pasa a otro paciente o incluso a nosotros mismos. No sentarse en la cama a los pacientes. Algo relacionado con el paciente que también tenemos que tener en cuenta son las visitas. A los visitantes hay que enseñarles el lavado de manos antes de entrar a visitar a su familiar, después que sale de visitar al familiar, y también el tema de no sentarse en la cama de los pacientes. Y pues cuando usted ingresa a un paciente debe siempre tener en cuenta a la familia para orientarlo en el tema de la hora de la visita, cómo son las visitas. Y si tiene paciente aislado, pues explicarle muy bien al familiar que tiene restricción de visita. En cuanto a los trabajadores de salud, las buenas prácticas indican que cada persona que llega nuevo a un servicio, por ejemplo, cuando ustedes lleguen a su servicio de práctica, deben tener una inducción, cómo es que funcionan las cosas en ese sitio. Inducción específica, pues, institucional y específica al área donde usted va a laborar. No se debe usar accesorios, ni pulsera, ni anillo, ya se los he dicho. Y acuérdense siempre de las uñas cortas. Yo nunca voy a entender una enfermera, y sobre todo una enfermera profesional con unas uñas así de largas y con un esmalte rojo. O sea, eso deja mucho que decir. El uniforme debería ser exclusivo para el área. O sea, cuando uno llega de la calle, poderse cambiar en la institución, eso sería lo ideal. El personal médico de la sala debe realizar el reporte oportuno de los eventos de notificación obligatoria. Entonces, las enfermedades de notificación obligatoria, como un Zika, como una malaria, un dengue, para poder saber que estos pacientes están cursando con eso y poder hacer pues, el aislamiento respectivo. Todo el personal debe conocer y aplicar las normas de bioseguridad y técnicas sépticas, incluyendo la secretaria, el mensajero y el personal voluntario que va a nuestra sala. O sea, todo el mundo debe conocer eso, que no puede entrar, que no puede salir, que no puede ir tocando las cosas, porque muchas veces ellos, o sea, desconocen esta parte. Entonces hay que educarlos. Contar con el esquema de vacunación completo. ¿Vieron? Esta es la causa por la que siempre al personal que va a laborar a un sitio de cuidado clínico tiene que tener el esquema de vacunación completo y sus títulos. No crean que a ustedes solamente le piden esto, le piden a todos los que van a laborar. Yo trabajé un tiempo en el HV, trabajé en la UCI, y de entrada me pidieron los títulos y mi esquema de vacunación tenía que estar completo. Igual a los profes nos piden eso. Y limitar el uso de celulares y los fomites, que ya hemos hablado cuáles son los anillos, todos estos accesorios. El uso de celulares, definitivamente, solo para cosas urgentes. Es muy triste que a veces estamos atendiendo a un paciente, le estamos haciendo un procedimiento y lo suspendemos para contestarle el teléfono. Muy duro eso. Entonces, tener muy en cuenta estas recomendaciones para el trabajador de la salud. Hay unas precauciones estándar para todos los servicios. Entonces está como primera medida el lavado de manos, y el lavado de manos es supremamente importante, es el tema que vamos a tratar con sus compañeros. El uso de guantes limpios y estériles, ese también tema que vamos a tratar con la profe Aida Luz. Siempre les digo, ustedes con guantes limpios, ustedes no pueden estar manipulando las bombas con los guantes, porque, o sea, si usted tocó ya al paciente, hizo algún procedimiento y luego va a cambiarle la frecuencia del goteo.
Siempre, por ejemplo, las bombas, nosotros tenemos por regla general que las bombas las manipulamos sin guantes. O cuando usted va a escribir en la historia clínica sin guantes. Así usted me diga, profe, me la acabé de colocar. No, usted, esas cosas se hacen sin guantes. Porque recuerden que si usted está manipulando esto con guantes, es posible que la que venga y esos guantes estaban contaminados. Entonces su otra colega que viene después a manipular, ahí puede contraer algún germen. Otra medida estándar o precaución estándar sobre el uso de los elementos de protección personal muy de moda para este tiempo. Entonces las gafas, las mascarillas, estas caretas faciales, pues sí, caretas faciales redundantes. Bueno, entonces las caretas que se están usando mucho ahora con el tema del COVID. Y otra precaución es evitar los riesgos biológicos por punción. En eso sí nosotros los cuidamos, muchachos, porque de verdad, mire que he tenido en los últimos 2 años, he tenido accidentes biológicos y sobre todo que los he tenido con pacientes con VIH. Para nosotros muy duro, para la profe encargada muy duro. Y bueno, y a mí como coordinadora pues me ha afectado muchísimo, sobre todo porque son pacientes positivos. Hubo un caso con carga viral altísima, ese estudiante estuvo estresado muchísimo tiempo. Y entonces, en este tema de las punciones, o sea, no reencapsular, eso lo vamos a ver más detenidamente cuando veamos lo de medicación, lo de aplicación de medicamentos. Entonces, evitar reencapsular, ser muy cuidadoso cuando vas a hacer una venopunción o vas a colocar un catéter o vas a hacer un procedimiento donde vas a manejar secreciones. Pero sobre todo evitar estos accidentes biológicos por punción. Otra precaución estándar es la adecuada distribución de los desechos. Acuérdense que eso tiene el rojo siempre, el tarro rojo, la bolsa roja, siempre van a ir los desechos contaminados. El gris generalmente tiene desechos de papel. El verde generalmente son desechos orgánicos. Hay otro que puede ser blanco, alguna vez beige, donde van los materiales de vidrio, desechos de material de vidrio. Y por supuesto tener los guardianes para el desecho de agujas y de todo el material cortopunzante. Otra precaución estándar es el adecuado manejo de la ropa que se utiliza, las batas, las sábanas, las cobijas, tenerlas ubicadas en un sitio donde no vaya a propiciar que haya más contaminación. Además, el adecuado procesamiento del lavado de esta ropa hospitalaria. Otra precaución es la limpieza y desinfección de los equipos médicos, por ejemplo, de los endoscopios o de todos estos equipos que son reutilizables. Otra precaución estándar es la higiene respiratoria. Entonces, cuando alguien tiene síntomas respiratorios, pues, o aislarse en este caso, o utilizar mascarilla mientras estén en el servicio. Ok. Vamos a mirar ahora la forma como utilizar estos elementos de protección personal. Entonces, vamos a mirar primero cómo me los coloco y luego cómo es que el orden, cómo me los quito. Entonces, primero siempre se vas a colocar la bata. El primer paso, la bata, anudártela acá atrás. Luego sigue como tercer paso, perdón, la mascarilla. El cuarto paso es acomodarte la bandita que trae para la nariz para que te quede fija. En mi caso a veces me cago que yo no tengo casi el quicosito. Luego sigue la colocación de las gafas. Y si vas a utilizar la careta, entonces sigue la careta. Y de último la colocación de los guantes. Así es como colocas los elementos de protección personal. Para retirarlos, entonces, primero los guantes, luego la bata, las gafas o ese escudo facial y por último la mascarilla.
Entonces, ese es el orden donde ustedes van a retirarse estos elementos de protección personal. Aquí yo les traje a mostrar como el tiempo de vitalidad de algunos gérmenes, de viabilidad o vitalidad. Entonces, miramos que el Acinetobacter puede durar en el ambiente entre 3 días a 5 meses. La Clamidia pneumoniae y Trichomatis en menos de 30 horas. La Escherichia coli, que es muy frecuente esta infección, entre 1.6 días a 16 meses. El Streptococcus SPP de 5 días a 4 meses. El Haemophilus influenza está de 12 días. El Microbacterium tuberculosis de 1 día a 4 meses. La Neisseria gonorrea de 1 a 3 días. Y la Cándida de 1 a 120 días. Entonces, mire que demoran siempre tienen una vitalidad de unos días bastante importante. Bueno, un tema importante para nosotros en enfermería son el tema de los aislamientos. Y los aislamientos, pues, es uno de los elementos en la prevención importante. Estos aislamientos siempre van a la cabeza del enfermero y usted dice, bueno, la enfermera sí hace de todo, sí, hacemos de todo. Es su responsabilidad saber que cuando le anuncian que le van a traer un paciente a su sala, a usted le dicen el diagnóstico y de acuerdo a ese diagnóstico que trae el paciente, usted va a determinar si va a estar aislado o no el paciente, ¿sí? Y si no tiene el cuarto para aislamiento, pues sencillamente no lo puedo recibir porque no tengo cómo tener ese paciente acá, porque es un factor de riesgo grandísimo traer un paciente que necesita un aislamiento y ponerlo pues con todos los pacientes. A veces es muy triste y yo he tenido servicios donde he ido, donde como es el médico, o sea, es que le toca decirle, jefe, ¿y ese paciente por qué lo tiene allí? Y ese paciente de aislamiento. Por Dios, eso es una función netamente nuestra y donde nosotros podemos tomar decisiones. Entonces no nos dejemos quitar esa parte. Entonces aquí está la precaución, está si lleva higiene de manos, si el uso de elementos de protección personal, qué clase de cuarto se le puede dar y algunas otras consideraciones. Entonces, muchachos, el estándar, o sea, su paciente que no tiene ningún diagnóstico infeccioso, higiene de manos, por supuesto, sí. Para su atención, uso de elementos de protección personal, sí, guantes, batas, gafas, mascarilla. O sea, cuando usted va a hacer algún procedimiento, tiene que utilizar esos elementos. Cuarto individual, pues no, esos pueden estar en cuartos compartidos. Otro, manejo de elementos cortopunzantes, entonces pues tener todas las precauciones de los elementos cortopunzantes para no ir a tener un accidente biológico. Bueno, precaución por contacto, ¿se acuerdan que ya vimos cómo eran las formas de transmisión? Entonces, cuando es un paciente que tiene una infección transmitida por contacto, y eso se llama aislamiento por contacto. Entonces, higiene de manos, sí. Se debe usar guantes, batas. Generalmente ahí no colocan las mascarillas porque es por contacto. En lo posible se puede agrupar los pacientes y los equipos que se utilicen con los pacientes deben ser exclusivos para cada paciente. O sea, no se puede pasar de uno a otro porque pues podemos llevar el germen. Eso pasa mucho en la sala de médica. Entonces, usted ve que el paciente está en sala común y tiene un aislamiento por contacto. Siempre, muchachos, yo les recomiendo que ustedes miren los cartelitos que están puestos en las cámaras. Y a ver, porque a veces uno desprevenidamente se acerca, a veces coge un guante de allí. Generalmente ellos tienen sus guantes, sus equipos de curación para ellos. Entonces, o sea, eso es importante. Equipo exclusivamente para el paciente. No podemos estar pasándolo de uno a otro. A veces ustedes van a encontrar algunos aislamientos de contacto que no necesariamente son porque el paciente tenga algún germen. Antes es un aislamiento de contacto para prevenir que este paciente pueda adquirir un germen. O sea, son los pacientes que, por ejemplo, están inmunocomprometidos porque tienen
alguna enfermedad que compromete su sistema inmune. Un ejemplo de eso puede ser pacientes que están recibiendo esteroides. Entonces, esos pacientes tienen que tener un aislamiento de contacto para que nosotros, cuando vayamos a hacerle algún cuidado, no vayamos a infectarnos. Entonces, no siempre que estén en aislamiento de contacto es porque tengan un germen, para que eso lo tengan en cuenta. Bueno, aislamiento por gotas, entonces higiene de manos, mascarillas, se debe manejar en cuarto individual, con puerta cerrada. Si lo van a tener en un cuarto 2 pacientes, entonces entre uno y otro debe haber por lo menos 1 metro. Pues en todos hay que tener precaución con los elementos cortopulsantes. Y entonces estos pacientes que están en cuartos individuales tienen su guardián allí y ahí desechamos pues todos los elementos cortopulsantes. Transmisión por vía aérea, entonces, o sea, este aislamiento de vía aérea, higiene de manos, mascarillas de alta eficiencia. Y el cuarto debe ser individual con presión negativa a puerta cerrada. ¿Qué significa presión negativa? Es una especie de aire que evita que los gérmenes circulen dentro de la habitación. Ok. Ustedes van a encontrar algunos cartelitos en las instituciones, pues en algunos no son tan sofisticados como estos que les estoy presentando. Entonces, van a estar colocados en la habitación, en la entrada de la habitación, para que cualquier profesional de salud que llegue, sepa que este paciente tiene un aislamiento. Entonces, por ejemplo, precaución de contacto, y entonces aquí debe haber higiene de manos, el uso de guantes, de batas, estos equipos deben ser exclusivos para ellos y hay restricción de visitas. Precauciones por gotas, lavado de manos, guantes, el uso de mascarillas y también restringida las visitas. O sea, todos los que están aislados tienen restringida las visitas. Restringida no quiere decir que es 0 visitas. Puede haber el caso que se puede visitar, pero con todas las precauciones. Si es de contacto, se le debe facilitar su bata y su mascarilla a la persona que lo va a visitar. O si es menor de edad, por ejemplo, que necesita tener el acompañante allí, entonces pues se le facilita estos elementos. Precauciones o aislamiento respiratorio, entonces guantes, mascarilla de alta eficiencia, puerta cerrada y restringida las visitas. Entonces, siempre tengan en cuenta que va a haber un cartelito. Para que puedan, aquí les coloco, les decía que al final estaba la bibliografía y este manual de medidas básicas para el control de infecciones en las instituciones prestadoras de servicios o prestadoras de salud, que es del Ministerio de Salud del Gobierno de Colombia de febrero de 2018. Ahí está muy claro y de ahí tomé casi toda esa presentación que les hice. Bueno, entonces muchas gracias. Lo que sigue es recordarles que en el campus les voy a dejar pues las situaciones de enfermería para que las miren, las desarrollen y el lunes que nos encontramos podamos discutir este tema y mirar un poco cómo es que es la aplicación ya en un caso de